cuando dos oficiales la arrestaron. No tenían idea de que la enfrentarían otra vez. Esta vez en la corte, mientras el juez decide su destino. Era una tarde soleada en Fort Collins, Colorado. El parque estaba lleno de vida con el sonido de los niños jugando, corredores caminando a lo largo del sendero, y familias haciendo picnic bajo la sombra de los altos robles en medio de esta escena bulliciosa pero pacífica. Una mujer negra estaba sentada en un banco cerca del estanque. Un grueso libro de tapa dura descansando sobre su regazo. Su nombre era Camille, una abogada muy respetada. Tomando un momento raro para escapar de su exigente agenda. Ella estaba inmersa en su lectura, cuando el chirrido agudo de los neumáticos rompió su concentración. Un coche patrulla se detuvo junto a la acera, llamando la atención de algunos espectadores. Dos oficiales salieron con expresiones severas. Autoridad radiante. Sus ojos se fijaron inmediatamente en Camille, la única persona sentada sola en los alrededores. Señora, ¿podemos hablar con usted un momento? Un oficial gritó. Su voz tenía un aire de sospecha. En lugar de preocuparse, Camille levantó la vista de su libro. Su actitud tranquila e inquebrantable. Por supuesto que respondió, cerrando el libro con cuidado. El segundo oficial se acercó. Su tono era entrecortado. Recibimos una llamada sobre alguna actividad sospechosa en la zona. ¿Te importaría decirnos qué estás haciendo aquí? Camille levantó una ceja. Actividad sospechosa claramente desconcertante. Solo estoy sentado aquí leyendo. Ella levantó el libro como para demostrar su punto. Pero su escrutinio no vaciló. ¿Podemos ver alguna identificación?, exigió el primer oficial. Su pulso se aceleró, pero ella mantuvo la compostura. No entiendo cuál es la razón de esto. Es rutina, dijo el segundo oficial. Aunque su tono implicaba lo contrario. La pequeña multitud que se había reunido comenzó a murmurar. Algunos parecían curiosos, mientras otros intercambiaban miradas incómodas. Detectar el desequilibrio en la interacción. Camille suspiró y metió la mano en su bolso, sacando su billetera, mientras entregaba su licencia de conducir. Un oficial lo tomó. Escanear la información con una intensidad innecesaria. Camille Johnson leyó en voz alta, casi en tono de burla, ¿cuál es tu negocio aquí? Señorita Johnson. Camille inhaló profundamente, tratando de mantener su paciencia intacta. Vivo en esta ciudad. Vine aquí para disfrutar del parque. ¿Es eso un problema? Los labios del oficial se apretaron. Ya veremos, él me lo devolvió. Pero en lugar de alejarse, continuaron demorándose, haciendo preguntas que parecían menos rutinarias, y más bien como un interrogatorio. ¿Siempre llevas un libro así contigo? Un oficial se burló. ¿Estás solo aquí o esperando a alguien? El otro añadió su mano apoyada en su cinturón, en un gesto inequívocamente deliberado. Camille había manejado innumerables situaciones tensas en los tribunales. Pero esto era diferente, la dinámica de poder era marcada. Y su tono tenía un filo. Ella lo reconoció muy bien. Aún así, ella eligió sus palabras con cuidado. No responderé más preguntas. A menos que me digas de qué me acusan. Ella dijo con firmeza. Su negativa pareció desencadenar algo en ellos. El primer oficial dio un paso adelante. No te hagas el listo con nosotros, espetó. Solo estamos haciendo nuestro trabajo y conozco la ley. Camille respondió con voz firme. No lo voy a romper sentándome en un parque público. Pero la razón no estaba en su agenda. El primer oficial le tomó el brazo. Te estás resistiendo, dijo. Aunque Camille no se había movido. ¿Qué estás haciendo?, exclamó, asustado. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes. Un hombre sacó su teléfono para grabar la escena. Deja de resistirte, repitió el oficial más fuerte. Esta vez como si actuara para una audiencia cada vez mayor. El corazón de Camille se aceleró al sentir el frío. El metal de las esposas se cierra alrededor de sus muñecas. Ella trató de mantener la calma, incluso mientras la humillación y la frustración ardían en su pecho. Los oficiales la condujeron hacia su patrulla, ignorando las preguntas de los espectadores. Camille giró la cabeza hacia la multitud, mirando fijamente a una joven que sostenía su teléfono. Por un momento hubo un intercambio tácito, una súplica silenciosa para documentar la injusticia que se está desarrollando. Pero cuando la puerta del coche se cerró de golpe, Camille sabía que este no era el final de la historia. Fue solo el comienzo. Dentro del estrecho asiento trasero del coche patrulla,
La mente de Camille corría. Había pasado años defendiendo a clientes, defendiendo la justicia y navegando por el sistema legal. Pero ahora ella estaba del otro lado. Lo absurdo de la situación la golpeó. Pero no había humor en ello. Solo ira. El viaje a la estación fue sofocantemente silencioso, salvo por el crepitar de la radio policial. Camille miró por la ventana. Su reflejo se fusiona con el paisaje que pasa. Le dolían las muñecas porque las esposas se le clavaban en la piel. En la estación las cosas solo empeoraron. El proceso de reserva fue invasivo, humillante y diseñada para despojarla de su dignidad. Le tomaron las huellas dactilares y le fotografiaron. Y le da una pequeña celda de retención, con luces fluorescentes que zumbaban sin parar. Disfrute su estancia, dijo uno de los oficiales con aire de suficiencia. Mientras cerraba la puerta de la celda, Camille se sentó en el banco frío, sus manos apretadas firmemente en su regazo. Ella repitió los eventos en el parque, una y otra vez en su mente. ¿Cómo fue que un momento tan pacífico se convirtió en esto? La respuesta fue tan clara como amargo prejuicio. Pasaron horas antes de que alguien volviera a reconocerla. Un joven oficial se acercó a la celda sosteniendo un portapapeles. Señorita Johnson, se le ha acusado de resistirse al arresto y obstruir a un agente de paz, dijo rotundamente sobre qué base. Camille preguntó con un tono de voz más agudo de lo que pretendía. «¿Puedes discutir eso en el tribunal?», respondió antes de darse la vuelta. Ella exhaló lentamente, obligándose a pensar estratégicamente. Los cargos eran endebles y ella lo sabía. Pero también sabía que la lucha que le esperaba no sería fácil. Casos como el de ella rara vez ocurrieron. Finalmente Camille fue puesta en libertad bajo fianza. Mientras salía de la estación, el aire fresco de la noche la golpeó como una ola. Un marcado contraste con la atmósfera sofocante del interior. Ella vio a su colega y amiga, Marisa, esperando en la acera. Camille. Marisa se abalanzó sobre su rostro. Una mezcla de alivio y preocupación. «¿Estás bien?». Camille asintió, aunque su cuerpo la traicionó con un ligero temblor. «Estoy bien», dijo ella, aunque la palabra sonaba hueca. Mientras se alejaban, Marisa no dejaba de mirarla, esperando que ella finalmente hable. Camille rompió el silencio. «No voy a dejar que esto pase, Marisa. No esta vez». El agarre de Marisa en el volante se hizo más fuerte. «¿Qué estás pensando?». «Estoy pensando que estoy cansado de que esto pase». Camille respondió. «Tengo las herramientas, el conocimiento y los recursos para contraatacar. Y lo haré esa noche». Camille se sentó en la mesa de su cocina, rodeado de blocs de notas y libros abiertos. Ella trabajó incansablemente, describiendo una demanda por derechos civiles contra los oficiales. Y el departamento le temblaban las manos. No por miedo, sino por una determinación latente. A medida que los días se convertían en semanas, la comunidad comenzó a unirse en torno a ella. El video de su arresto, compartido por la joven en el parque, se había vuelto viral. Personas de todos los ámbitos de la vida se comunicaron con mensajes de apoyo, compartiendo sus propias historias de injusticia. La determinación de Camille se hizo más fuerte con cada correo electrónico, cada llamada telefónica, cada comentario. Ella no solo luchaba por sí misma. Ella estaba luchando por todos los que habían sido silenciados, humillado o despedido. Pero incluso mientras se preparaba para la batalla judicial, ella no podía predecir el momento, cuando la justicia tomaría un giro inesperado. Las semanas posteriores al arresto de Camille eran un torbellino de emociones. Y su trabajo incansable, su bufete de abogados inicialmente se mostró reticente, preocupada de que su caso público pudiera eclipsar su reputación cuidadosamente cultivada. Pero Camille no se inmutó. Ella explicó con calma, pero firmemente, que esta pelea no era solo por ella. Se trataba de sentar un precedente. El video viral había hecho más que difundir su historia. Había provocado conversaciones en toda la ciudad y más allá. Las imágenes de Camille, tranquila pero desafiante mientras los oficiales se la llevaban a la fuerza, se convirtió en un símbolo de resiliencia frente a la injusticia. Los periodistas comenzaron a llamar pidiendo entrevistas. Pero Camille los rechazó a todos. A ella no le interesaba la atención de los medios. Su enfoque era extremadamente preciso, construyendo un caso que no solo responsabilizara a los oficiales, pero también exponen las fallas sistémicas, que permitió que tal comportamiento persistiera. De noche, sin embargo,
Cuando el mundo se quedó en silencio. El peso de la situación se apoderó de mí. Ella repitió el arresto en su mente. El tono despectivo las esposas. Los murmullos de la multitud. Pensó en lo fácil que era. Las cosas podrían haber empeorado aún más. El pensamiento le revolvió el estómago. Pero también alimentó su determinación. Una noche, mientras revisaba su investigación, Marisa pasó con comida para llevar. Camila apenas levantó la vista de su computadora portátil. Mientras Marisa colocaba la comida en la mesa. «Has estado en esto durante horas». Marisa dijo suavemente, «No tengo elección». Camille respondió sin perder el ritmo. Marisa se sentó frente a ella. Estudiando su cara ya sabes. Esto es más grande que una simple batalla legal, ¿verdad? La gente te está mirando ahora. Camille cerró su computadora portátil. Finalmente encontrando la mirada de su amiga. «Yo sé que ella dijo». Su voz firme. «Por eso no puedo permitirme perder». Su preparación fue meticulosa. Ella revisó casos similares, citando precedentes y reuniendo pruebas. Para desmantelar las afirmaciones del oficial, ella solicitó la ayuda de colegas de confianza, construyendo un equipo legal, que compartía su pasión por la justicia. Pero no se trataba solo de la sala del tribunal. Camille también se propuso interactuar con la comunidad. Ella asistió a los cabildos y escuchó a los demás, que habían experimentado injusticias similares, e incluso habló en una universidad local, sobre la importancia de la rendición de cuentas. Una tarde mientras caminaba hacia su coche después de una reunión, un extraño se acercó a ella. La señorita Johnson preguntó vacilante. «Sí, solo quería decirte gracias». La mujer dijo con la voz quebrada. «Por enfrentarlos, por defendernos a todos». Camille sintió que se le cerraba la garganta. Ella logró esbozar una pequeña sonrisa. «Solo hago lo que puedo». El apoyo de la comunidad fue un arma de doble filo. La empoderó, pero también aumentó la presión. Ella no podía decepcionarlos. Entonces un día su abogado llamó con noticias. Los oficiales a los que estaba demandando. Había presentado una moción para desestimar el caso. Camille esperaba tanto. Fue una medida habitual retrasar el proceso. Pero como explicó su abogado los siguientes pasos, ella se congeló. Camille dijo con cautela. «Debería saber algo más. Se le ha asignado como el juez de uno de sus casos el próximo mes». La ironía era asombrosa. Camille se reclinó en su silla, procesando la revelación. Ella había pasado semanas preparándose para luchar contra estos oficiales en los tribunales. Y ahora el destino le había dado un tipo de justicia completamente diferente. Por un momento se preguntó si podría hacerlo. Si ella pudiera sentarse en ese banco y permanecer imparcial. Pero entonces, ella pensó en todo lo que le habían hecho pasar. Sobre las personas que dependen de ella para tomar una posición. Esto no fue solo una coincidencia. Fue una oportunidad para mostrar lo que es la verdadera justicia. Parecía. La sala del tribunal estaba llena de murmullos silenciosos. Mientras la gente entraba en fila buscando sus asientos. El caso no era nada particularmente destacado. Una audiencia por mala conducta interna, involucrando a 2 oficiales, acusado de uso excesivo de la fuerza en un incidente no relacionado. Para la mayoría fue solo otro día en el sistema de justicia. Los 2 oficiales Carter y Daniels. Se sentó en la mesa del acusado, usando sus uniformes como armaduras. Se inclinaron uno hacia el otro, hablando en voz baja sus expresiones indiferentes. Casi les aburre. Esto era rutina. Otro obstáculo que superar, otro caso que dejar de lado. Entonces se abrió la puerta de la sala del juez. Y la habitación quedó en silencio. Camille subió al banco, su túnica negra ondeando detrás de ella. Ella se movió con un propósito. Su expresión era tranquila pero autoritaria. Mientras tomaba asiento, miró hacia los acusados. La reacción fue inmediata. El rostro del oficial Carter perdió el color. Sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock. Daniel se movió incómodo. Su mandíbula se tensó, mientras luchaba por procesar lo que estaba viendo. Era ella, la mujer que habían humillado y arrestado en el parque. Camille permitió una breve pausa, dejando que el peso del momento se asiente sobre la habitación. Entonces en un claro, con voz firme comenzó el procedimiento. Este tribunal está ahora en sesión. Por favor tome asiento. Los oficiales permanecieron rígidos y su compostura flaqueó.
Carter le susurró algo a su abogado, quien asintió pero mantuvo su atención en Camille. Por primera vez en semanas, Camille sintió la ventaja. Pero ella sabía que no se trataba de venganza. Su trabajo como juez exigía imparcialidad. Y ella mantendría ese estándar. Aún, la ironía no pasó desapercibida para ella ni para nadie más en la sala. Mientras los abogados presentaban sus argumentos iniciales, Camille mantuvo su profesionalismo, escuchando atentamente y tomando notas. Pero de vez en cuando, su mirada se dirigía hacia los oficiales. Ella podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se movían ligeramente. Durante un receso, Carter y Daniels salieron al pasillo. Sus voces bajas pero agitadas. ¿Cómo es ella?, siseó el juez Carter. Su frustración apenas pudo ser contenida. Esto tiene que ser una trampa, murmuró Daniels. Sacudiendo la cabeza, no es una trampa. Su abogado intervino diciendo que es una coincidencia. Y necesitas mantenerte concentrado. Ella no es el enemigo aquí, tus acciones lo son. Pero los oficiales no estaban escuchando. Estaban demasiado consumidos por la naturaleza surrealista de su situación. Cuando se reanudó la sesión, Camille permaneció serena. Garantizar que la audiencia se desarrollara de manera justa y eficiente. Todavía, su sola presencia parecía inquietar a los acusados. Cada vez que se dirigía a ellos, se movieron en sus asientos. Su confianza se erosionó poco a poco. En un momento dado durante el testimonio de un testigo, Camille sorprendió a Carter mirándola de reojo. Su expresión no era de desafío. Era algo más cercano al arrepentimiento. Como si estuviera empezando a comprender la gravedad de lo que habían hecho. Al final del día, la tensión en la sala del tribunal era palpable. Camille aplazó la audiencia, su mazo golpeando con firmeza. Nos reuniremos nuevamente mañana a las 9 de la mañana. Ella anunció. Mientras la habitación se vaciaba, Camille se quedó en su banco, organizando sus notas. Podía sentir el peso de las escaleras del oficial, mientras dudaban junto a la puerta, debatiendo claramente si acercarse a ella. Al final no lo hicieron. Dejaron sus pasos en silencio, pesado por la comprensión de que esto estaba lejos de terminar. Pero para Camille, el verdadero desafío no estaba en la ironía del momento. Estaba en las decisiones que seguirían. Y si la justicia podría verdaderamente prevalecer. La sala del tribunal estaba abarrotada a la mañana siguiente. La noticia del giro inesperado se había extendido, atrayendo a una multitud más grande de lo habitual. Para una audiencia por mala conducta. Algunos estaban allí por curiosidad. Otros para apoyar a Camille. Aunque conocían su papel como juez, significaba que no podía mostrar favoritismo. Camille entró con la misma calma. Comportamiento sereno. Su túnica ondeaba mientras subía al banco. Los abogados no perdieron el tiempo en sumergirse en sus argumentos. El fiscal presentó metódicamente pruebas contra los oficiales, presentando testimonio de la víctima del incidente de fuerza excesiva. Su señoría el fiscal dijo, las acciones del oficial no fueron solo un error de juicio, fueron un flagrante abuso de poder. Su comportamiento refleja un patrón de indiferencia para las mismas personas que juraron proteger. Camille asintió, asimilando cada palabra, su bolígrafo deslizándose sobre su bloc de notas. Su enfoque era inquebrantable, mientras los acusados se movían incómodos. Bajo su mirada, el abogado defensor se levantó para contraatacar. Su tono era mesurado pero tenso. Su señoría, si bien reconocemos el incidente en cuestión, sostenemos que la situación se agravó debido a factores fuera del control del oficial. Su intención no era maliciosa, y creemos que este caso carece de fundamento suficiente para medidas punitivas mientras los argumentos continuaban. Camille no podía ignorar los paralelismos entre este caso y su propia experiencia. Las excusas, las justificaciones. Todo era demasiado familiar. Sin embargo, dejó de lado sus sentimientos personales, decidida a dejar que los hechos la guíen. Cuando llegó el momento de los interrogatorios de los testigos, la tensión en la sala se profundizó. El fiscal llamó a la víctima al estrado. Un joven llamado Isen, su voz temblaba. Mientras contaba la noche, los oficiales lo tiraron al suelo. Durante una parada de tráfico de rutina. Ni siquiera me dieron la oportunidad de explicarlo. Isen dijo que sus ojos, dando saltos nerviosos,
entre los abogados y los oficiales. Me sentí como si hubieran decidido que yo era culpable. Antes incluso de abrir la boca. El fiscal presionó aún más. ¿Y te resististe a sus órdenes en algún momento? No, Eisen respondió con firmeza. Tenía miedo, pero hice todo lo que me dijeron. No importaba que ya hubieran tomado una decisión. La habitación estaba en silencio. Mientras el abogado defensor se ponía de pie para interrogar. Intentó hacer agujeros en el testimonio de Eisen. Pero el joven se mantuvo firme. Camille observaba atentamente con expresión ilegible. Entonces llegó el momento que todos habían estado esperando. Los acusados fueron llamados a testificar. El oficial Carter fue el primero en tomar la palabra. Miró nerviosamente a Camille mientras hacía el juramento. Su voz temblorosa. Mientras respondía las preguntas del fiscal. El oficial Carter, el fiscal, comenzó. Se le ha acusado de usar fuerza excesiva. En este incidente, ¿puedes explicar tus acciones esa noche? Carter dudó. Su mirada se dirigió hacia Daniels antes de responder. Pensé que la situación estaba empeorando. Tomé una decisión. ¿Y crees que tus acciones estaban justificadas? Carter se movió en su asiento. En ese momento sí. Pero mirando hacia atrás, podría haberlo manejado de otra manera. El fiscal insistió. Lo manejé de manera diferente. Al no enfrentarse a un desarmado individuo obediente hasta el suelo. Carter abrió la boca, pero no salieron palabras. Su silencio decía mucho. Cuando fue el turno de Daniel de testificar, su comportamiento era igualmente tenso. Sus intentos de justificar sus acciones solo profundizó el caso del fiscal, destacando al oficial. Incapacidad para asumir la responsabilidad. Camille escuchó atentamente, su rostro no delataba ninguna emoción. Pero por dentro sentía una mezcla de frustración y lástima. A estos hombres se les había dado autoridad. Sin embargo, lo utilizaron imprudentemente, dejando un rastro de daño a su paso. A medida que avanzaba el día, se hizo evidente que la evidencia contra los oficiales fue abrumadora. El argumento final del fiscal fue contundente, instando al tribunal a sentar un precedente, que no se toleraría el abuso de poder. Cuando la defensa presentó su declaración final, estaba claro que se estaban agarrando a un clavo ardiendo. Sus argumentos carecían de convicción. Y hasta los oficiales. Parecía resignado al probable resultado. Camille aplazó la audiencia. Su voz firme. Cuando anunció que se dictaría sentencia. La semana siguiente. Mientras la sala del tribunal se vaciaba. Carter y Daniels se quedaron cerca de la salida. Sus rostros pálidos y demacrados. Por primera vez. Parecían comprender la gravedad de sus acciones. Y la realidad de lo que les esperaba. Pero la justicia no era solo castigo. Se trataba de rendición de cuentas. Cambiar y asegurar que los errores del pasado se corrijan. No se repetiría una semana después. La sala del tribunal estaba en silencio. Cuando Camille entró para dar su veredicto. Cada asiento estaba lleno, la tensión era casi tangible. Los periodistas se alinearon en la pared del fondo. Sus plumas preparadas para capturar cada palabra. Esto ya no era solo un caso de dos oficiales. Se había convertido en un símbolo de una lucha más grande. Por la justicia y la rendición de cuentas. La voz de Camille era tranquila, pero firme cuando comenzó. El papel de las fuerzas del orden es proteger y servir a la comunidad. Con integridad, respeto y justicia. Cuando aquellos a quienes se les ha confiado esta responsabilidad. Abusar de su poder erosiona la confianza pública. Y causa daño mucho más allá de la víctima inmediata. Este caso ha dejado al descubierto las consecuencias de tales acciones. Ella hizo una pausa y sus ojos escudriñaron la habitación. Carter y Daniel se sentaron en la mesa de la defensa. Sus cabezas inclinadas. El peso de sus palabras era inconfundible. La evidencia presentada ha demostrado que los oficiales, Carter y Daniels, actuaron con fuerza innecesaria, haciendo caso omiso de los protocolos que juraron respetar. Sus acciones no solo fueron injustificadas, pero indicativo de un patrón preocupante, que debe ser abordado. Camille describió las consecuencias. Suspensión obligatoria sin goce de sueldo, participación en amplios programas de capacitación, y un expediente disciplinario formal que le seguiría. El fallo fue firme pero justo. Lograr un equilibrio entre la rendición de cuentas y la oportunidad de reforma. Cuando terminó, Camille cerró el caso con un decisivo golpe de mazo. Este tribunal ha levantado la sesión.
Los oficiales se pusieron de pie. Sus expresiones eran sombrías mientras se preparaban para partir. Antes de salir, Carter dudó y se giró hacia Camille. Su señoría, él empezó. Su voz apenas es audible, lo siento. No fue suficiente para deshacer el daño. Pero fue un comienzo, Camille asintió, reconociendo sus palabras sin ofrecer absolución. Ella conocía el verdadero cambio. Se lograría a través de acciones, no disculpas. Mientras la sala del tribunal se vaciaba, Camille permaneció sentada. Tomar un momento para reflexionar. Ella había visto que se hacía justicia. Pero la victoria fue agridulce. Para cada caso como este, muchos otros quedaron sin hablar ni resolver. Más tarde esa noche, Camille asistió a una reunión comunitaria. En un centro recreativo local. La sala estaba llena de gente. Ansiosos por compartir sus historias. Sus frustraciones, sus esperanzas. Mientras escuchaba, sintió un renovado sentido de propósito. Una mujer mayor se acercó a ella después de la reunión. Su voz temblaba de emoción. Gracias, dijo ella, agarrando fuertemente la mano de Camille. Lo que hiciste en esa sala del tribunal significa el mundo para nosotros. Camille sonrió suavemente. Esto es solo el comienzo. Tenemos mucho más trabajo que hacer. La semana siguiente, vio conversaciones significativas entre líderes comunitarios, fuerzas del orden y activistas locales. Camille usó su plataforma para abogar por reformas, enfatizando la necesidad de transparencia y la rendición de cuentas en la labor policial. El caso había provocado un efecto dominó, no solo en Fort Collins sino en todo el estado. La gente empezó a exigir cambios, impulsar políticas que prioricen la equidad y la igualdad. Para Camille, el viaje no fue una reivindicación personal. Se trataba de asegurar que otros no tendrían que soportar. Lo que ella tenía era la lucha por la justicia que estaba en curso. Pero momentos como este le recordaron que el cambio, aunque lento, era posible. Mientras estaba de pie en las escaleras del juzgado, una tarde viendo a un grupo de jóvenes activistas reunirse para una manifestación pacífica, sintió una sensación de esperanza. El sistema no era perfecto, pero con suficientes voces podría impulsarse hacia el progreso. ¿Y qué ella pensaba? ¿Es el tipo de justicia por la que vale la pena luchar? Si crees en él, el poder de la rendición de cuentas y el cambio. Suscríbete a nuestro canal para más historias que inspiran acción y reflexión. Trabajemos juntos para hacer del mundo un lugar más justo.